Siento agradecido de parte de la Iglesia del Señor, Independencia para Cristo. Yo no sé cuántos le aplauden a lo que Dios hace. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Alabado sea Dios por todas las generaciones. Y es que solamente somos obedientes a la voz de Dios. Extraño la iglesia, extraño acá esta hermosa congregación, pero el Señor también tiene escogidos en aquella comunidad para un día todos juntos estar en la Nueva Jerusalén. Así que estamos agradecidos en meses, pero dedicados al Señor solamente en obediencia. Y lo que hemos aprendido a través de los tiempos, tanto en Venezuela, donde mi país de origen, como en esta hermosa congregación, es que sí se puede en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y para la gloria de Dios, en unos meses, creo que tenemos 5 meses como tal, llevando el evangelio de la esperanza en algunas plazas, en algunos lugares a veces un poco también como peligroso, pero gracias al Señor hemos visto la gloria de Dios. Tantas cosas que le puedo testificar, pero lo que sí le puedo decir, que ya hay más de 8 bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, muchos recibiendo el Espíritu Santo, y eso es una alegría extraordinaria. Gloria a Dios por ello. Es bueno testificar las maravillas del Señor, y Dios sigue obrando. Tremendo lo que Dios hace en algunas células. Tenemos alrededor de 4 células simultáneamente en algunos lugares entre semana, pero eso lo hace solamente la presencia de Dios. Por eso vale la pena esforzarnos estos 40 días de ayuno. Le insto, Iglesia del Señor, de parte de Dios, de nuestro pastor José Daniel Poblete, les animo que es muy importante el ayuno y la oración, y esto es un privilegio como iglesia a nivel de evento, de tener una antesala y programarse ayuno y oración. Yo siento que Dios va a hacer algo glorioso en ese evento para la gloria del Señor. No solamente gozarnos, no solamente llenarnos, renovarnos con el Espíritu Santo, sino que Dios puede hacer un milagro extraordinario en causa de los tiempos. Al que lo crea, aplauda por fe. Por fe, por fe. Gloria a Dios. Ya yo lo veo en el nombre de Jesús. Nos vamos ubicando, por favor, en el libro de Isaías. Gloria a Dios. Gracias, aleluya, qué bueno es el Señor por la melodía, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Isaías capítulo 40, en el verso 29. Gloria a Dios. Gracias a Dios por multimedias. Allí están muy activos, pendientes. Gracias a Dios, nuestro hermano Moisés, correcto, una gran bendición. Eso se llama servir a Dios, mis hermanos. No es ser líder, sino servir a Dios. Entonces, gloria a Dios. Isaías capítulo 40, verso 29. Vamos a leer hasta el verso 31. 3 versículos. Estaremos enseñando un poco según algo que me ha tocado el Espíritu de Dios en esta preciosa tarde. Y dice la Biblia de la siguiente manera: iglesia, ¿en cuál nombre? En el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice en el capítulo 40, verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. En el verso 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. En el 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios me ha permitido predicar bajo el tema como las águilas. Puede colocar su Biblia, si la tenía un momento en sus manos, o el lugar donde usted tiene su Biblia, y vamos a orar al Todopoderoso. Yo no sé cuántos quieren que Dios nos hable en nuestra vida en esta tarde. Eterno Padre, el más agradecido, si quiere alzar su voz en agradecimiento, si quiere levantar sus manos en señal de victoria, en señal de que Dios está aquí con nosotros como poderoso gigante. Yo puedo sentir ya tu gloria, Señor, tu presencia. Gracias
Gracias, eterno Salvador, por todos estos cultos que han transcurrido desde el día martes, Señor. En el nombre de Jesús, el día jueves, el día viernes, Señor, usted visitó a través, Señor, de tu palabra con un milagro a alguien. Gracias, Dios eterno, por el servicio de jóvenes. Oh Dios, gracias por el culto de esta mañana. Pero tu palabra dice, Dios eterno, que tu palabra corre y es glorificada, eterno Salvador. Tu pueblo te necesita cada día. Tu iglesia necesitamos ese alimento que viene del cielo, de las bibliotecas celestiales para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, porque hoy la abrazamos con un abrazo de oso. Abrazamos esta salvación tan grande en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ese aplauso lo puede hacer para el Dios Todopoderoso. Aleluya, alabado sea Dios. Pueden tomar asiento. Y es que realmente, mis hermanos, agradecidos estamos por esta salvación tan muy especial, donde el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria, como decía hace un momento. Y es que Dios me ha permitido predicar como las águilas. Y es que acabábamos de leer esta escritura, y es que precisamente nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran esperanza en nuestros corazones. No estamos a la aventura como hijos, como hijas de Dios, las hermanas, como los niños, que son muchos, que son hijos de hermanos por la gracia y misericordia de Dios, otros nacidos en el Evangelio. Hermano, pero todos el Señor nos ha predestinado para una salvación muy grande. Y es que el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, inspirado por el Espíritu Santo, este hombre de Dios hablaba en el 2:13, capítulo 2, verso 13: aguardaba la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros como pueblo de Dios sabemos y entendemos, y el hombre de Dios, el hermano Fidel, hablaba que la Biblia lo enseña, que Él fue a preparar morada, porque donde Él está, nosotros también estemos. Y esas es las promesas que Dios tiene para el pueblo de Dios. Pero me llama la atención en el verso 14, donde Tito dice de la siguiente manera, del mismo capítulo 2: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Hermanos, es algo impresionante, donde el Señor de la gloria no solamente nos ha seleccionado para caminar en este camino angosto, sino que el Señor Dios nos apartó. Santidad, santificación quiere decir apartado, dedicado, consagrado únicamente y exclusivamente para Dios. Y es precisamente lo que Dios hablaba a través de Tito, de que era un pueblo celoso de buenas obras. Gracias a Dios por este pueblo maravilloso que tiene buenas obras en la presencia del Señor. Por eso es una iglesia que sigue creciendo, que sigue aumentándose en número a pesar de dificultades, porque somos seres humanos, somos carne. La Biblia dice que la carne es con el espíritu y el espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí para no hacer lo que Dios le compete. Pero gracias a Dios hay un pueblo que es guiado por el Espíritu de Dios para hacer buenas obras en las manos del Señor. Hay gente que de repente no ha sido graduado académicamente, otros de repente han tenido poco estudio, otros sí tienen profesionalmente excelente
de grado académico y hoy en día son profesionales por la gracia y misericordia de Dios. Pero hermanos, cuando encontramos en la palabra de Dios simplemente, bien sea el de baja estudio, el de poco estudio, de bajo nivel, bien sea el de alto nivel o el de extraordinario nivel, lo más importante es que cuando Dios llena a ese hombre y esa mujer del Espíritu Santo de Dios, Dios le da sabiduría para poder dar buenas obras y frutos dignos de arrepentimientos. Y es que precisamente, hermanos, es algo que Dios lo demanda del cielo para el pueblo del Señor. Muchos hablan de repente porque esto es algo que no todo el tiempo se nombra, pero así como el hombre de Dios llamado Moisés tenía que hablar muchas veces al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pudiera reflexionar y pudiera volver a esa conciencia que hay un Dios Jireh, hay un Dios en los cielos, hay un Dios Adonai, hay un Dios todopoderoso que se mueve y que quiere un pueblo celoso de buenas obras. Y por eso, hermanos, cuando hablamos un poco, cuando habla el Tito de la santificación, de esa apeganza, de que nosotros sabemos que eso no pasa de moda, sino que lo que hemos aprendido, algunos desde pequeño, otros nacidos, otros criados, otros están llegando apenas en los caminos del Señor. Pero lo más importante que la Biblia dice que sin santidad, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante, como padre, como hijo, como esposo, como sobrina, como pueblo de Dios, seguir enseñando a nuestros hijos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, es tremendo. Instruye al niño en sus caminos, que cuando fuere viejo él no se va a extraviar. Puede rodearse, nosotros nos rodeamos en este mundo, no podemos irnos de este mundo así como si nada. La Biblia dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos un pueblo que tiene un espíritu superior, y es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, y es tremendo como pueblo de Dios, pero a veces hablamos de santidad. Es muy importante por dentro y por fuera, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Por eso es bueno la instrucción, por eso es bueno. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Muchas veces de repente no entendemos, es que santidad es una restricción, de repente es algo obligatorio. No, eso nace del corazón de Dios para el pueblo del Señor de la gloria. Hermanos, importante ser guiado por el Espíritu de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Pero qué bueno es el pueblo de Dios, que está aquí, una iglesia que ha sido revestida con poder, que ha sido santificada a través del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Pero me llama la atención acerca de la benignidad del Señor. Y es que realmente, precisamente, Dios demanda del cielo que seamos, hermanos, como nos conviene, que nuestras vidas espirituales, sabemos que estamos en este mundo, sabemos que hay muchas cosas que nos rodean. Muchas veces, hermano, la Biblia dice, y hay algo que puede redarguir y retumbar en mi alma y al pueblo de Dios que están esta tarde todavía escuchando palabra de vida, hermano, es que muchas veces nos encontramos, la Biblia dice que somos ovejas en medio de lobos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero gracias a la misericordia de Dios, que de repente nosotros en algunos lugares que tenemos que trabajar, tenemos que con el sudor de nuestra frente tenemos que sudar y tenemos que trabajar en cualquier área de la vida. Pero lo más importante, que en esa área de la vida de repente usted no tiene la Biblia, porque muchas veces yo, como operador de máquinas, en algunas oportunidades cuando tenía que estar sujeto a un trabajo, no muchas veces
veces podía utilizar la Biblia dentro de la planta, pero hay algo, hermano, hay una profecía que se cumple desde los más pequeños hasta los más grandes de esta bendita casa de oración, y es que esa palabra está escrita en la tabla de nuestros corazones. Por eso usted, donde quiera que va, Dios le identifica como hija y como hijo en la presencia del Dios. Algo tremendo, hermanos, donde la Biblia habla algo muy especial, hermano. Me llama la atención porque el mismo Tito habla acerca, no habéis gustado de la benignidad del Señor. Hay muchas veces, hermano, como pueblo de Dios, la benignidad es la pureza, es la dedicación, es el comportamiento como hijo del Señor. Es como una benignidad, que la benignidad es solemne, es gratuita y la da el Señor. Es tan tremendo como el mismo Juan habla, que hay que andar como él anduvo. Y yo meditaba y escudriñaba y reflexionaba en esta escritura, porque Juan habla de esta manera. Pero es que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Y el mismo Juan decía, inspirado por el Señor. ¿Por qué? Porque él decía, yo decía, Señor, pero hay que llegar a ese grado. Es que el Señor dice que hay que andar como él anduvo. El Dios dando a entender que hay que tratar, hay que luchar, hay que pelear la buena batalla de la fe. Si se puede en las manos del Señor, si se puede, hija de Dios, vivir para Dios, si se puede, todo lo puedes en Cristo, que te va a fortalecer en medio de este mundo lleno de maldad y lleno de vanidad. Es algo tremendo como pueblo de Dios. Gracias a Dios que el Dios de la gloria, en Primera de Pedro, el que puede ubicarse y me acompaña en lo que están dedicados a poder colocar en las letras, en el capítulo Primera de Pedro capítulo 2, desde el 2 en adelante voy a leer. Hermano, dice la Biblia: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? Hermano, es la palabra profética más segura de todos los tiempos. Es seguir escudriñando la palabra de Dios. Hace falta como pueblo de Dios dedicarnos unos minutos, diciendo: Señor, yo quiero volver como al principio. Yo quiero empezar a grabarme, así sea un versículo bíblico en un día. Yo quiero, Señor, así sea media hora, 20 minutos, pero yo quiero orar antes de ir a la casa de oración. Yo quiero orar antes de ir al trabajo. Yo quiero orar antes de ir a la universidad. Yo quiero orar antes de ir a donde usted me quiera llevar. Esa es una leche espiritual no adulterada. También vemos la leche espiritual no adulterada como esa consagración. ¿Dónde iré de mi espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia?, le dijo David. Es que sabemos que no solamente la leche espiritual no adulterada la podemos llevar en algunos lugares, sino que también lo puedes llevar a tus familias, a tus generaciones. Tú le puedes decir: oh, yo voy a hacer ese mal año. Ya viene diciembre, el 31 de diciembre, y usted puede, inspirado por esa leche espiritual no adulterada, y decirle a Dios de la gloria: Señor, yo quiero hacer un grupo WhatsApp con esas personas que tengo en España, en Colombia, donde quiera que se encuentre mi familia, y yo quiero levantar un altar de familia con toda mi familia. Esos valores, esos principios que los mismos apóstoles nos dieron como ejemplo para seguir cabalgando en la fe, para seguir cabalgando en ese camino angosto, que muchos, pocos son los que la hallan. El camino ancho sabemos que él es espacioso, que muchos pueden ir por allí deliberadamente, pero gracias a la misericordia de Dios, este es un pueblo que está caminando en este camino angosto y sabe que lo bueno es bueno y lo malo es malo, y usted ha puesto su mirada en el invisible, en el autor y consumador de la fe.
Ese es el Dios que nosotros servimos. Si es que habéis gustado en el verso 3 de la benignidad del Señor, ya lo explicamos, de la benignidad del Señor, de vivir una vida adecuada, educada, moldeada, dedicada, y decirle a Dios: Señor, la benignidad de Dios en cada corazón puede decir que, hermano, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea toda la gloria. Usted puede decir en cada paso que usted, cada peldaño que usted pueda crecer en la iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor. Sabemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, pero qué bueno que usted puede decirle a Dios de la gloria: Señor, yo solamente soy el pámpano. Antes que este país llamado Venezuela pudiera caer en conflicto y en problemas políticos, yo le dije a mi esposa, y mi hijo estaba muy pequeño, todavía no había ni por ahí de alguna dificultad acerca de este país, de lo que está ocurriendo, y estamos regados por el mundo entero, pero que gracias a Dios hay un grupo que ha salido, el pueblo de Dios, para llevar a las aldeas, para salir por los países, y es el pueblo santo de Dios, para predicar la palabra del Señor. Nunca pensamos estar en una nación como Chile. Lo que le quiero decir es que cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando yo por primera vez saqué el pasaporte, en ese entonces era prácticamente gratuito en el país, era porque Dios me había mostrado: Dios, hijo, Dios tiene algo especial para tu vida. Por eso, hermano, no se detenga, pueblo de Dios, hermana de Dios, joven del Señor, no te detenga, que tú eres un águila en la presencia de Dios. Hermanos, encontramos en el verso 4, me llama la atención: acercándonos a ir piedra viva desechada ciertamente por los hombres. Sabemos que eso está hablando también del Dios de la gloria, que fue desechado por los hombres. La Biblia nos enseña que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que somos usted y es aquel que Dios llama. Como casa espiritual, mire lo que dice aquí ahora: hombres para Dios escogida y preciosa, en el mismo verso 4. Y en el verso 5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Amén. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, es tremendo. Yo le invito un momentico solamente. Coloque sobre sus pies un momentico nada más y le da una ofrenda de labios y dígale: Señor, que esos labios, que esa alabanza, que sea santificada y pueda llegar a la gloria de Dios. Dígale algo hermoso a su Dios por un momento. Cierre sus ojos, no me mire a mí. Mire la gloria de Dios. Mire las faldas de Dios. Mire al Dios sentado en su trono. Alabanza, alabanza. Tú eres una piedra viva. ¿Quién tiene vida en esta tarde? Tú tienes vida y vida en abundancia. Por eso todo lo que respire, alabe a Jehová. Eres piedra viva. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder del Espíritu de Dios.
Por eso que dentro de tu ser está la gloria del Señor. Puedes hacer cosas inimaginables en las manos del Señor. Tome asiento. Todavía voy en la introducción un momento, pero Dios es bueno. El profeta Isaías, cuando hablaba comenzando la historia de esta gran promesa, el profeta Isaías tenía muchas cualidades en la presencia de Dios. Quiero leer un momento acerca del profeta Isaías y su nombre y su significado. Era un profeta hebreo y su significado, el nombre del hebreo Yesayahu, que significa Yahú, que salva, que es salvación, y que es equivalente a de Yeshua, que significa Jesús. Es el nombre de Isaías. Lo que le quiero decir, en Isaías tuvo un gran privilegio, nombre muy adecuado, hombre profeta, profecías que tenían contundencia acerca, y se le llama profeta mesiánico porque fue el profeta que más habló de Jesús, más habló de la venida de Jesús y de su reinado milenial aquí en la tierra y en la venidera, acerca de los fines de los siglos. Y es que Isaías, hermanos, antes 765 años antes de Cristo, él empezó, hermanos, a hablar, llamado por el Señor de la gloria a través de una visión. Lo llamó el Señor con un propósito extraordinario. Hermano, dice la historia de Isaías que él, hermano, hijo de Amós, según la tradición judía, lo mencionado como hermano del rey Amasías de Judá. Isaías, el rey Usías eran primos, y él se convierte en un profeta y es un miembro de la nobleza de la relación de la familia. Hermano, tenía mucho que ver con la familia real, no era cualquier persona. Isaías, aparentemente el acceso inmediato de Isaías era que gozaba ante los reyes el aparente acceso de él, el cual ministró y vivió en el siglo 8 antes de Cristo. Ministró Jerusalén y sus alrededores como un profeta de Judá durante el reinado de los 4 reyes de Judá: Usías, Otán, Acaz y Ezequías. Desde muchos años, 739 años exactamente antes de Cristo, fue un estadista político. Hermanos, Isaías hablaba acerca de la reconciliación del pueblo para que se acercara al Dios de la gloria. Hermano, Isaías tenía mucha influencia porque, como le decía, tenía mucho que ver, era primo de algunos reyes en ese tiempo. Él hablaba, Isaías, acerca de lo que estaba aconteciendo, que el pueblo se rebeldizaba y volvía a la idolatría, volvía a las cosas paganas y volvía a hacer lo malo. Isaías tuvo que tener mucha paciencia con el pueblo de Dios. Isaías también tuvo que ver, como le decía, acerca del reinado del Mesías, y era un hombre muy usado por el Señor. Isaías todo esto lo tenía viviendo en su corazón, y hablaba Isaías con el pueblo. Para muchos lo veían con ojos: wow, ya viene otra vez el profeta a hablar acerca que tenemos que arrepentirnos y tenemos que volver a hacer holocaustos a Jehová. Hermano, todo esto era muy importante, y nosotros como pueblo de Dios somos ese Israel espiritual. De repente, hermanos, Dios nos ha hablado en esta tarde y nos ha venido hablando que tenemos que seguir adelante y perseverando, apartándonos de lo malo y seguir lo bueno. Es muy importante, hermano, pero me llama la atención
que Isaías no solamente hablaba de la reprensión que tenía que el pueblo ser edificado, que el pueblo que tenía que tener conducirse mejor. Isaías hablaba, hermano, acerca también, y es lo que Dios quiere hablarnos acerca de este texto bíblico, donde el mismo Dios de la gloria inspiró al profeta Isaías por profecía, porque Isaías de repente, hermanos, los hombres de Dios y los profetas de Dios también pasan por lucha, también pasan por prueba. También el pueblo de Dios, hermano, no todo es triunfo, no todo es victoria. Muchas veces nos caemos, muchas veces flaqueamos, muchas veces nos debilitamos, pero tenemos una promesa que Dios te puede bendecir. Y cuando Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se cansan, se fatigan y se cansan, mas los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y hermano, y ahí donde Dios quiere entrar un momento. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? ¿Cuántos esperan esa final trompeta? ¿Cuántos esperan ese caballo blanco y esa cabalgadura diciendo el Rey de Reyes y Señor de los Señores? Yo lo espero también, usted lo espera también. Pero mientras estemos en esta tierra, hermano, la Biblia dice que seremos hermanos atormentados muchas veces. El mismo Dios de la gloria le dijo al apóstol Pedro, yo te voy a zarandear como a trigo. Así que muchas veces vamos a ser zarandeados, muchas veces se va a levantar de repente. Hay muchas cosas que pueden venir al pensamiento del pueblo de Dios. Hay cosas que se pueden levantar, hermano. El pueblo de Dios ya en victoria, ya después que pasó el mar rojo, después que pasó, hermano, esa gran calamidad que vivió en Egipto, dice la Biblia que ellos cuando no vieron a Moisés, y Moisés no estaba haciendo cualquier cosa, o Moisés estaba presentándose delante de Dios para que Dios le diera las tablas de la ley y para que pudiera llevar los 10 mandamientos al pueblo. Pero el pueblo no vio al líder, el pueblo no vio a Moisés, sino que el pueblo vio la ausencia de Moisés. Pero aquí hay un pueblo que ha creído en el Dios todopoderoso, que no está el líder, que no está el pastor, pero está el pastor de los pastores abrigando tu vida. Alábale que Él vive, apláudale a esa palabra que Él vive. El problema del pueblo de Dios, que viendo esta circunstancia que estaba viendo, había algo que ellos dijeron, bueno, no vemos a Moisés, nos envió al desierto, tenemos que buscar la forma de adorar. Lamentablemente, cuando le digo que hay cosas en nuestras vidas que todavía el Señor como pueblo, Él nos compara como águila para seguir perseverando. Hermano, nos compara como ese gran ave, hermano, que entre las aves de los cielos es el ave que tiene más rapidez de todas las aves de los cielos. Es el águila, hermano. Y cuando dice esta escritura, pero me llama la atención que Dios es tan fiel, que cuando el pueblo de Dios empezó a agarrar salsillo, tenían cosas que habían traído de allá del pueblo de Egipto, hermano, y lo empezaron a volver y lo diseñaron y lo convirtieron en una estatua y que convirtieron en un becerro de oro, hermano, y empezaron a adorar, a clamar. Hermano, hay situaciones en nuestras vidas, hermano, que esa levadura de repente, hermano, hay una raíz de amargura que no te deja tranquilo. Hay algo que se pueda levantar, hermano. El mismo Dios de aquellos tiempos es el mismo Dios de este tiempo. El mismo enemigo de aquel tiempo es el mismo enemigo de este tiempo. Él nos ha pedido para zarandearnos. Él ha prometido, porque el diablo es cochino, es mentiroso. Él es el acusador desde el principio. Él es la serpiente antigua. Él nos está acusando día y noche, dice Apocalipsis. Pero hay un Dios glorioso, hay un pueblo maravilloso que sabe que todo lo puede en Él, y separado de Él nada va a ser. Él nos acusa día y noche, pero Dios tuvo misericordia con el pueblo de Dios. Siguió peleando, siguió luchando, hermano. Y cuando el profeta Isaías, me llama la atención acerca del águila, hermano,
es algo, el águila es un ave mayor de longanimidad, que es la más grande de especie de su especie. Es llamado el rey de las aves. Llega a vivir 70 años el águila. Pero a la edad de 40 años el águila empieza a declinarse. El águila, cuando ya tiene 40 años, su pico empieza a deteriorarse. Sus garras, sus grandes garras empiezan a quebrarse y no vuelve a tener el mismo vigor como antes cuando comenzó a volar. Pierde fuerza para volar, ya no puede volar cuando llega a los 40 años de edad el águila. No solamente, sino sus patas empiezan, sus uñas a caer, porque ya no puede más. Con su misma naturaleza le demanda. Pero hay algo, hermano, que tenía que hacer el águila para poder sobrevivir ante gran prueba. Todos, la Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad que Él ha vencido al mundo. Dios puede hacerlo en tu vida. Y si no tienes a alguien aquí enfermo, usted declárele sanidad, porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad para sanar hasta el día de hoy algún enfermo. Todavía lo puede hacer el Señor. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, dice Hebreos 11:8. Esta palabra es de vida para alguien. Yo siento de parte de Dios que hay alguien que está diciendo: Señor, auméntame la fe para que esas historias bíblicas yo las convierta en realidad. El águila tenía dos alternativas. Una, llegar a las alturas, en lo más alto de una montaña, para ser renovada nuevamente. El único ave que tiene la facultad de ser renovado a través de las alturas. Pero el águila, o la otra cosa, era morirse. Pero aquí hay un pueblo que no se quiere morir, sino que quiere vivir. Y vivir por la eternidad. ¿Cuántos quieren inmortalidad? El apóstol Pablo lo dice: yo quiero inmortalidad. Yo quiero un día, hermano, traspasar esta atmósfera y traspasar este cielo y el otro cielo y los cielos de los cielos, hermano, y llegar a la nueva Jerusalén. ¿Cuántos quieren visitar esas calles de oro? ¿Cuántos quieren vestirse de lino fino? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren colocarse esa corona incorruptible? ¿Cuántos quieren adorar a Dios por la eternidad? Porque aquí practicamos, allá glorificaremos a Dios por la eternidad. Y usted se dice: Señor, que esta carne a veces no quiere adorarte. Usted le diga a esta carne: yo te voy a adorar. En medio de la prueba yo te voy a exaltar. ¿Y sabe qué hace el ave? Le invito a colocarse sobre sus pies. Gloria a Dios. Hoy solo aparte del mensaje, pero Dios tiene algo especial. Atrapó el Señor en usted. No eres cualquier cosa, eres un águila. Y cuando el águila subió a la altura, cuando subió a lo más alto de la montaña para poder obedecer la voz de Dios, porque no hay nada que se mueva, no hay nada que no sea sino bajo la perfecta voluntad de Dios.
Todo está planificado porque Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él conoce tu futuro, Él conoce tu pasado, pero Él también conoce lo que puedes hacer en las manos del Dios Todopoderoso. Cada vez que subimos a su presencia en un aposento alto, mucha gente se gozó, dice ese coro. Y es porque había llegado el Espíritu de Dios. Muchas veces nos agotamos. Muchas veces la vanagloria de esta vida nos sumerge en algún compromiso de afán y ansiedad, porque eso va a llegar a nuestras vidas. Pero yo quiero ser esa buena tierra que pueda dar fruto a 100 por 1 en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no quiero ser esa que cayó en espinos. Yo no quiero ser esa tierra. El poder de la semilla está aquí para cambiar, para renovarnos como el águila. Y cuando estaba allá en la montaña el águila, hermano, milagrosamente Dios puede hacer un milagro. Hermano, es tremendo cuando le digo por el Espíritu de Dios. Hermano, yo oro por la juventud de cada iglesia, oro por las señoritas de cada iglesia, oro por los ancianos de cada iglesia. Es que usted pueda hablar en nuevas lenguas en cada culto donde se sube al aposento alto. Nuevas lenguas para ser edificado en el Espíritu. Es tremendo, palabra de vida. Ya yo quiero abrir el altar porque estamos en los minutos. Yo no quiero, ¿cuántos dicen que quieren seguir siendo águilas? Yo quiero invitar aquí a un joven valiente. Así que cuando pase uno, pasa el otro. Pero yo quiero invitar a un valiente que quiera decirle: Señor, yo quiero ser como el águila. A una familia que quiere decirle: Señor, yo quiero. Si quieres, quédese de pie un momento. Quédese de pie. Bueno, el hermano que está en el altar, pero algunos se quedan en pie. Le invito a pasar aquí. Quiero hacer una oración especial por cada señorita, por cada adulto, por cada familia. ¿Y sabe qué pasaba con el águila? Mientras que usted esté meditando, usted solamente cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Hermano, este país va a seguir viendo la gloria de Dios. Dios quiere seguir sanando enfermos, pero Dios necesita esa águila. Esa águila. El Espíritu de Dios está aquí. Dios todavía está tratando con alguien y diciéndole: esas palabras para mí. ¿Sabe qué pasaba con el águila? Que cuando estaba en la altura, ese pico que se había deteriorado, empezó otra vez a nacer ese pico. Ese sueño va a seguir floreciendo en tu vida. Ese sueño que tuviste cuando llegaste a la presencia de Dios por primera vez va a volver a florecer, porque yo quiero florecer donde Dios te haya plantado. El Espíritu de Dios está aquí, hermanos. Invito a todos a colocarse sobre sus pies, hermanos. Es tremendo. Wow. Es tremendo lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia siempre. Yo veo la gloria de Dios allá al final. Ya el Espíritu de Dios está aquí. Si ya dejaste de volar, en esa misma montaña Dios te va a volver a enseñar a volar.
no solamente el pico empezó a florecer, sino que las alas de las águilas empezaron a agarrar nuevas fuerzas. El Espíritu de Dios está aquí. Hermanos, hay alas que necesitan ser renovadas en el Espíritu de Dios. Hermanos, hay alas que necesitan santificarse de verdad. Yo siento en el Espíritu que hay gente que está haciendo lo desordenado. Los jóvenes necesitan, en vez de ver pornografía, ver la gloria. Yo siento el Espíritu de Dios, que hay alas que se están levantando. Oh, yo siento la presencia de Dios. Yo soy cualquiera, tú no eres cualquiera, tú eres un águila. Porque el profeta hace siglos lo declaró para nuestras vidas. Alabanza, alabanza. Ya vamos a adorar, pero Dios quiere ministrar. Tú eres templo y morada. Hay gente que solamente ve, pero hay otros que están llenando el río de agua viva. Párate en la senda antigua. No solamente era el ala, sino las patas, las garras. Tú vas a ser usada por Dios. Tus manos están siendo santificadas. Yo siento la gloria de Dios. Con los músicos y cantores necesitan decirle: yo quiero ayunar más, yo quiero orar más. Tu familia, tus hijos van a llegar cuando te levantes como águilas. Oh, yo siento la gloria de Dios. Yo siento el Espíritu de Dios. Tú levanta las manos. Tú levanta las manos solamente. Tú ora por el que está desanimado. Ora por el que no vino. Ora por la patada. El fuego de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre un muerto que está espiritualmente. Dios resucita a muertos espirituales. ¿Y sabe qué hizo esa águila en la montaña? Esa águila empezó a volar. Porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Oh, mira los niños que vienen, la nueva generación. Hasta la basa, la basa. Santifica este altar, santificado. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Ahí está, recibe nuevas fuerzas. No eres un joven cualquiera, eres un joven de águila. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que se conviertan ellos a ti. Y no habla del mundo, habla dentro de la iglesia. Hay una oveja que se había perdido y está regresando de nuevo. El Dios de lo imposible, el Dios que estuvo en el Monte Carmelo, es el Dios que está aquí. El fuego de Dios purifica. Por causa de la unción se pudre todo yugo. Ahora esta alabanza va a subir en santificación. Así es. Oh. Si como al oro me buscares, yo voy a ver. Cámbiame, renueve. Recibe tu milagro. Amén. Levántate Por la gracia y resplandece y te alumbrará Cristo.